Bienvenidos ciudadanos de Librópolis, soy Alfredo. Como pueden ver, hoy estoy con una persona súper especial que admiro desde hace muchísimos años y bueno, hoy lo tenemos como ciudadanos de Librópolis, don Leonardo Garnier. Un gusto, ¿cómo estás? Muy bien, y muchísimas gracias por estar acá y venir a la casa Librópolis, para mí es todo un honor. No, un gusto. ¿Cómo fue Leonardo Garnier en su infancia y adolescencia lectora? Mira, yo tuve la suerte de que papá me enseñó a leer muy chiquitillo. O sea, como a los 4 años yo ya leía y me acuerdo así casi que físicamente mi papá, porque él trabajaba en publicidad, entonces llegaba a casa con unas crayolas negras de esas gordas que usaban en publicidad y ahí yo aprendí las letras, la, B. Y después, bueno, obviamente me regalaba libros, pero yo creo que uno de los trucos que él usó fue que me enganchó con los cómics. Entonces siempre, cuando uno está ahí uno se resfría mucho, ¿no? Entonces yo cada vez que me enfermaba, papá llegaba con cómics y obvio, uno lee Superman y Batman y Pato Donald, ¿verdad? Estaba chiquitillo. Claro. Y papá siempre me colaba algunos de epopeyas o joyas de la mitología, que a mí siempre me parecían los más aburridos, entonces los dejaba de últimos. Cuando había terminado las de superhéroes, joyas de la mitología, y ahí me fui enganchando con toda la mitología griega y demás, y las epopeyas con personajes, pero sobre todo me enganché con leer. Y entonces ya digamos, de esa primera etapa, no cómics, seguí leyendo después, pero digamos, dos autores de infancia, Julio Verne y Emilio Salgari. Las aventuras de Salgari eran una cosa súper apasionante. Yo a veces me acuerdo en la escuela, una vez yo creo que hasta que me regañaban porque de las vacaciones que hay que salir y jugar bola y la bicicleta, y yo me quedaba en la casa leyendo. Dice, pero ya vaya, coja sol. ¿Y qué tal su adolescencia? Porque usualmente es un periodo donde nos obligan a leer muchos textos y hay estudiantes que leen todo y hay otros estudiantes que leen resúmenes. Pasa muchísimo. Y también, no sé si usted también tenía como sus libros favoritos de adolescencia. ¿Qué libros le gustó a usted cuando usted estuvo en el cole, de los que tenía que leer en el cole? Que usted dijera, ay, este sí me acuerdo porque me gustó mucho. Sí, digo, a mí me gustaba leer, incluso los que eran obligatorios los disfrutaba. O sea, por ejemplo, yo no sufrí con el Quijote. Me divertí. Ahora, ahí con el Quijote le pasó peor a mi hija. Cuando estaba en el colegio, le encantó el Quijote. Y entonces ella decía, ¡y qué chido! Y esto y lo otro. Y un día llega llorando porque se quedó en el examen del Quijote. Le pusieron como un 4. Entonces llega furiosa, llorando a la casa y me dice, pero papi, mis compañeros se sacaron 90 y 100 y solo se leyeron el resumen. Y yo me leí el Quijote y me saqué un 40. Entonces yo le dije, tráeme el examen y tráeme el resumen. Todas las preguntas eran del resumen. Yo le dije, mira Isa, el problema tuyo es que tu profesora leyó el resumen. La profesora leyó el resumen igual que los estudiantes. Eso es terrible, ¿verdad? Y ya después uno empieza como terminando el colegio, entrando a la U, el boom latinoamericano, y empezás con todo eso. Y lo otro en esos años, digamos, de adolescencia, inicios de la U, que yo leí mucho fue ciencia ficción. Me encantaba. Todavía me gusta mucho, ahora he leído menos en estas épocas, pero de más sencillo la ciencia ficción me enganchó. Ray Bradbury, por ejemplo, una cosa maravillosa, Asimov. Y bueno, y dos, aunque esos ya sí son de una etapa un poquito posterior, pero que me siguen pareciendo dos libros tenebrosamente buenos. El mundo feliz de Huxley y 1984 de Orwell. Ay, son demasiado. O sea, yo junto a esos dos libros y eso es lo que estamos viviendo. El mundo de hoy es la mezcla terrible de esos dos libros. Y yo incluiría en esa, para hacerlo como una trilogía, incluiría también The Handmaid's Tale. Claro. ¿Verdad? Sin en duda, el aspecto... Sin duda, en el tema de la mujer y del feminismo. Solo que digamos, yo ahí lo que espero es que mientras que los otros dos bastante se hicieron realidad, el de Margaret Atwood que definitivamente no. Pero hay muchos aspectos que sí, impresionante esa novela. Y no sé si usted ha leído, el año pasado leí con mis alumnos en la U, The Giver, ¿no? Este también es una distopía en donde
lo que se controla es el lenguaje. Y eso me pareció fascinante. ¿De quién es? Este es de... ya se lo digo. Con permiso. Ese lo tengo por acá. Este es The Giver, de Louis Lowry. Entonces tiene mucho que ver con el lenguaje, con la comunicación visual, de la manera en que se comunican las personas, la manera en que se crean las familias, porque las familias son creadas, ¿no? Usted no hace su familia, sino que le asignan una familia. Y que cada persona tiene su puesto específico. Eso también como parecido a Un Mundo Feliz, recuerda que ¿verdad? Sí, hay como puestos. Exacto. Entonces en The Giver igual hay personas que se encargan solo de ser padres o se encargan solo de ser los carpinteros. Entonces existe esta persona que es The Giver, que es solo una en toda la comunidad, que es el que tiene acceso al conocimiento y es la persona que tiene acceso a los recuerdos, porque nadie tiene recuerdos. Entonces esta historia es súper fascinante, la manera en que nosotros a través del lenguaje podemos, ¿verdad?, pensar diferente y modificar la manera en que leemos. ¿Qué le parece, don Leo, si hacemos una pequeña dinámica con la Biblioteca Librópolis? Usted ahora mencionó algunos de los libros de algunos autores y yo por ahí tengo de esos autores. Entonces vamos a ver si los recorremos y usted me dice de esos cuál usted le recomendaría a los ciudadanos Librópolis que nos están viendo. Ok. Cuéntenos, don Leo. Bueno, ya antes mencionábamos a Huxley, El Mundo Feliz, que me parece en español, yo no entiendo cómo lo tradujeron así. O sea, Brave New World no es El Mundo Feliz. Pero este es un libro que, como te decía, junto con 1984 y vos agregabas El Handmaid's Tale, es una lectura apasionante. Pues es que yo este libro incluso lo he usado en economía. Y los estudiantes no entienden, ahora van a leer una novela. Dice, ¿qué le pasa al profe? Y es que precisamente esa subdivisión en los épsilon, los gamas y cómo los gustos se ajustan a los ingresos de cada quien. ¿Verdad? Si usted tiene ingreso de épsilon, le vamos a dar el gusto de épsilon, usted va a ser feliz como épsilon porque sus gustos y sus capacidades económicas son iguales. Y realmente les pega. Entonces, ese es un arte que me gustó mucho y como te decía, de toda esa época de literatura fantástica, Asimov, y también vi que tenías aquí la colección de Asimov, de la Edad de Oro de la ciencia ficción. A mí eso me encantó porque no son cuentos de Asimov, sino lo que a él le gustó cuando era adolescente. Entonces te tira a una ciencia ficción todavía más vieja, pero bueno, fantástica es la palabra que aplica. Así que yo todo eso lo recomendaría. Además me parece que a la gente joven la ciencia ficción la engancha con muchísima facilidad. Hay un libro, el Hitchhiker's Guide to the Galaxy, que ahí me pasó la cosa más rara. El libro no me gustó, la película me parece buenísima. Y es claro, Adams es más un guionista de televisión y la película es fantástica. El libro me pareció como mal escrito, no sé. Frankenstein. Esto y algo que hablábamos fuera de cámaras cuando se cambió la lista de lecturas del ministerio, meter cosas como Frankenstein o Edgar Allan Poe, a mí fue de lo que más me gustó del cambio ese de la lista de lecturas, porque otra vez, ¿verdad? Esto engancha a los chiquillos, pero además es muy buena literatura. Entonces esa mezcla, porque a veces uno puede tener un libro que es muy bueno, digamos literariamente muy bueno, pero que va a ser muy difícil que enganche. O sea, no es lo primero que tenés que leer. Al revés, hay cosas que enganchan mucho, pero son muy malas. Entonces, pero este tipo de cosas me encantan. Bueno, y de aquí, qué difícil no hablar de Cortázar. En mis primeros años de universidad, aquí era la época del boom de la literatura latinoamericana, entonces obviamente Vargas Llosa, García Márquez, pero yo me pegué con Cortázar. Todos los... Pocas veces uno encuentra un cuentista como Julio Cortázar. Esa magia, el misterio de los cuentos, el manejo del lenguaje, pero las historias, ¿verdad? Pero en Cortázar yo me leí
yo te diría como todo, o sea, Último Round, La Vuelta al Mundo en 80, al día en 80 mundos, todos esos juegos con las palabras de Cortázar. Y Rayuela es de las aventuras literarias más locas. Cuando a mí me dijeron que había un libro de Cortázar que uno podía leer en cualquier orden, dije, me están vacilando. O sea, digo, y a veces uno puede decir, bueno, sí, esto después, no, pero en cualquier orden. Usted coja cualquier capítulo, empieza a leer ese capítulo y de ahí pase al que le dé la gana. Entonces uno empieza a probar y uno voy a empezar por... Primero dije, no, voy a empezar por el principio. Después dije, no, voy a hacer caso. Y empezás a jugar, te pasan dos cosas. Una, uno se enamora de los personajes. La maga es una cosa fantástica. Y lo otro es que te sentís en el París de la época y te angustias con lo que se angustian. Es realmente una novela, y de si Julio era un maestro. Pero aún así, en Cortázar me quedo con los cuentos. Es el del suéter, ¿no? Los conejos y Cronopios y Famas, que es la cosa más encantadora del mundo, aparentemente light, y no. Si nos vamos como por allá a los clásicos, por ahí está Bradbury, que ahora usted lo mencionó. Sí, Bradbury, yo leí muchas cosas de él, las Crónicas Marcianas, de las favoritas. Bueno, Fahrenheit con todo el tema de la literatura y la prohibición de los libros, pero un gran escritor. Con el Mago de Oz, no he leído el libro, obviamente vi la película varias veces. Me impresionó mucho, que igual no lo leí, ahora compré el libro Wicked, la obra de teatro que es la relectura del Mago de Oz, súper inteligente. O sea, cuando uno ve eso, dice, ¿cómo? Entonces el Mago de Oz no era... Ajá. Y los malos son los buenos y la historia era retorcida y la bruja no era la bruja. Dickens es lindísimo. O sea, muchas veces cuando uno está estudiando economía política y lees a Adam Smith y a Marx y toda esa cosa, dice, no, pero es que si usted quiere sentir la Inglaterra de esa época, lea Dickens. Y es fantástico. The Tale of Two Cities es una cosa maravillosa. Bueno, el Catcher in the Rye de Salinger. Si yo no lo leí joven, y todo el mundo dice que esto es un libro de adolescencia, yo lo leí hace como un par de años a insistencia de mi hija menor que me decía, vos tenés que leer Catcher in the Rye. Súper bonito, realmente, y muy distinto. Uno espera como la novela con el argumento más o menos ordenado, y aquí no es como muy enfocado al drama de este chiquillo saliendo del colegio, universidad, y además en un periodo de tiempo muy corto, intenso. Y don Leo, de lo que consideramos como literatura actual o un poco más comercial, ¿hay algún libro que usted recomiende, que usted diga, bueno, esto no es tan clásico o tal vez no está tan bien escrito, pero es un buen libro? Yo creo que uno lee por distintas razones y me parece importante leer los libros que están de moda cuando uno está vivo. ¿Por qué? Porque son parte del diálogo social. Entonces, recuerdo don Guido Sáenz decía que don Pepe no leía libros de autores vivos, porque él decía, no, yo quiero la prueba de la historia, o sea, que la historia me diga que esto es un clásico y eso lo voy a leer. Y don Guido cuenta que le costó mucho convencer a don Pepe de leer a García Márquez, porque no se había muerto. Y dice, no, pero don Pepe, usted tiene que leer 100 años de soledad. Yo sí creo que hay que leer las cosas de la parte de uno, que de pronto no serán lo mejor del mundo, ni van a pasar a la historia, pero son los libros de tu tiempo. Entonces, ahora no sé, bueno, por ejemplo, veo que tienes aquí mucho Isabel Allende. Yo no soy fan de Isabel Allende, leí La Casa de los Espíritus, es una buena novela, todo el mundo dice lo mismo, que es como el intento de copiar a García Márquez. Ese libro me gustó. Después empecé a leer algunos y me parecieron muy melosos y paré. Que parar es muy importante. La gente a veces cree que si empezó un libro tiene que terminarlo. Yo no. O sea, si usted empieza un libro y no le gusta, si tiene dudas, lea un poquito más. Es decir, a ver, me van a linchar por lo que voy a decir aquí. Traté con Mondiano. Ya son cortos los libros. El lunes lo leí, dije, ¿por qué le dieron el premio Nobel? No me gustó. Y yo, pues yo tengo que estar equivocado. Entonces me compré otro, leí el otro y yo le decía a mi esposa, es que mira, no me gusta, no me parece gran cosa. Y ya el colmo fue que me compré el tercero. Y ya dije, ok, ya leí 3, no me gusta.
Don Leo, y ya para terminar acá con estas recomendaciones, en la literatura nacional, bueno, al menos de lo que yo tengo por acá, ¿qué nos recomendaría? Miren, en literatura nacional me pasa lo mismo que te decía antes con los clásicos y no clásicos. Yo creo que hay cosas que todo el mundo debiera leer en Costa Rica porque son obras clásicas. Mamita Yunay, por ejemplo, o Murámonos Federico, o incluso obras más antiguas de literatura costarricense. Pero te menciono Mamita porque cuando cambió la lista de lecturas pasó la cosa más loca y linda que yo haya visto en literatura en Costa Rica. Y es que se armó un despelote en redes sociales porque habíamos quitado Mamita Yunay de la lista. Y la gente empezó a reclamar, y las historias más locas, neoliberales que están eliminando un autor comunista y toda esta cosa. Yo casi no intervine en esa lista, o sea, por parte del proceso, pero no de meter y sacar libros. Pero con Mamita Yunay yo fui al Consejo Superior de Educación y les dije, vean, cientos de personas en redes sociales están pidiendo que Mamita esté. Yo creo que si la gente siente como parte de su identidad una novela de esa fuerza, con esa fuerza, no la podemos sacar. Y entonces se dejó en la lista de lecturas, que además fue muy simpático, porque en realidad la lista no era esa conspiración neoliberal de sacar al autor comunista. Se había cambiado Mamita Yunay por Murámonos Federico, de Joaquín Gutiérrez, que es también una novela espectacular. Yo la voy a leer este año. Y bueno, dejamos las dos y que los estudiantes escojan cuál de las dos quieren leer, pero este tipo de cosas me parece indispensable. Que usted hable también de Murámonos Federico me pone muy feliz porque es uno de los libros que tengo planeado leer para este año, porque también me lo han recomendado mucho. Don Joaquín era un escritor maravilloso, una persona encantadora, linda gente. Pero entonces digamos que tenés ese tipo de cosas. Otra, y yo aquí sí confieso que la leí hace muy poquito, La Ruta de su Evasión de Yolanda Oreamuno, me dejó frío. O sea, que una mujer jovencita en los años 40, no, una mujer costarricense jovencita en la Costa Rica de los años 90, escribe una novela que parece escrita ahora, incluso literariamente. A mí me pareció espectacular, lindísima la novela, y no la había leído nunca, qué vergüenza. Y después tenés cosas más recientes que me han gustado mucho, por ejemplo Limón Blues de Ana Cristina Rossi, me encanta. La historia y la pasión con que la cuenta y lo bien escrita que está, a mí me parece de las novelas lindas que yo he leído de Costa Rica. Hay muchísimas cosas nuevas que igual uno lee, hay mucha literatura joven, Los Elefantes de Grafito, la Noche en Blanco, ¿cómo es? Abril Orlenco, Noche en Blanco, ya se me olvidó el título, también muy bonita. Muchas cosas nuevas, y trato de estar leyendo los autores costarricenses, que igual a veces no alcanza el tiempo. Y unas cosas salen mejores que otras, pero son nuestros autores, nuestras autoras, y yo creo que es casi como, o sea, si los ticos no leemos a los autores, ¿de quién los va a leer? Si nosotros los leemos y se hacen algo famositos, tal vez los leen en otro lado, pero si los ticos no los leyeron, no los va a leer nadie. Así que yo creo que así como a uno le gustaría que lo lean a uno, pues uno también tiene que leer a los amigos. Y hay realmente mucha gente haciendo cosas muy bonitas en literatura. Rodrigo Soto, Rodolfo Arias, en mujeres, Catalina Murillo hizo un par de libritos buenísimos. Chicos, espero que como yo, ustedes hayan disfrutado increíblemente de escuchar a don Leo Garnier. Una vez más, reitero mi admiración hacia don Leo, y más que todo a don Leo lector, que sabe un montón y ha leído un montón, y ojalá que ustedes hayan anotado todas estas recomendaciones que realmente son muy buenas de parte de don Leo Garnier. Don Leo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, con un gran gusto, la pasé muy bien. Muchas gracias y bienvenido a la Casa Librópolis cuando usted quiera también. Y bueno, condecorado ciudadano Librópolis de ahora en adelante. Ojalá que nos visite siempre. Nos vemos en la próxima y espero en sus comentarios todas estas reacciones, los libros que don Leo recomendó, si ustedes ya los leyeron o no, si los quieren leer, o si ustedes quieren recomendarnos también algún otro tipo de libro relacionado con los que mencionó don Leo.
Espero que estén muy muy bien y nos vemos en la próxima. Chao. Ahora, antes de que estuviéramos grabando, le dije a Don Leo, le doy permiso de ir a ver mi biblioteca y que me juzgue por los libros que leo. Pero bueno. Yo juzgaría a la gente si no tiene libros para leer. Sí, exacto.